tardes a todos, bienvenidos. Esto va a recomenzar nuevamente, se va a editar esta primera parte. Como os comentaba, estamos viviendo, bueno, ya lo sabemos todos, que voy a decir más, estamos viviendo una especie de, estamos atravesando un túnel. Como decía el otro día Marcela Lechuga en la entrevista que le hice, esto es un parto y estamos en el momento ahí del parto y vamos a ver cómo va a resultar este parto, qué es lo que va a suceder una vez que nazcamos de este proceso que nadie sabe, que es un proceso también quizás era necesario en esta humanidad que estábamos teniendo, que no era una humanidad normal. Como dice Joseph Campbell, la cueva oscura donde temes entrar, está realmente tu tesoro. Y aquí estamos, en una cueva oscura. Y nos vamos a encontrar, es difícil verlo, con muchos miedos, con muchas neurosis, temores, pero a la vez podemos encontrar ahí un tesoro. Comienzo leyendo un cuento de esta escritora que me encanta, que es Eloísa Pérez Blumenauer, que encontré otro blog de ella investigando en internet, que es una de las cosas buenas que hay que hacer estos días, yo creo, leer, encontrarnos con buenas lecturas, con buenos referentes. El libro de Marcela Lechuga que estuvo el otro día, Patti May también tiene un libro increíble, Siley Mora, ahora mismo las conferencias de este hombre maravilloso que vamos a entrevistar en unos pocos minutos. Y dice así, es una mujer que lleva muchos años de matrimonio y que ha comenzado, se ha abierto a hacerse acupuntura, que es una medicina alternativa. Y dice, con esto de las agujas descubrí algo que llevo años evadiendo. Aunque José Miguel nunca planteó abiertamente mi retiro de las aulas, sí lo propuso de manera sutil. Las finanzas andaban mejor, los niños estaban creciendo y se volvían más demandantes. El cambio de casa, la operación de mi mamá y bla, 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 bla. Temas que por años lo culpé y quise separarme de este tirano, por no apoyarme, por no empujarme a seguir ejerciendo mi profesión, por usar sus encantos para someterme y convertirme en una geisha con ínfulas de primera dama. Recién ahora entendí que la única responsable fui yo, porque no tuve los cojones para permanecer y luchar contra las dificultades, porque no saqué la voz y preferí refugiarme en la seguridad y la tranquilidad de lo conocido. Era esa rabia conmigo misma, la que gritaba desde mi gastritis y silenciosamente me carcomía el cuerpo y el alma. Aquí nos lleva esta mujer que está viviendo una situación difícil, gastritis crónica adicta al omeprazol. ¿Qué es lo que nos pasa, no? Cuánto nuestros pensamientos, nuestras emociones empiezan a afectar en nuestro cuerpo. Y es por ello que el invitado que tenemos hoy es un gran invitado, estoy muy honrada de tenerlo porque es una persona que tiene un gran recorrido en la vida, ha estudiado, ha trabajado, ha investigado, la verdad que muchísimo. Contamos con la presencia de estar con Vladimir Huber. Él es doctor en psicología, doctor en educación, cuenta con un diplomado en neurociencias, en biología cultural y biología del conocer. Como mencionaba anteriormente, tiene un gran recorrido, también ha estudiado psiconeuroinmunología. Actualmente conduce conferencias, talleres, seminarios, educación integral que promueven el autocuidado y cambio de comunicación e integral de las personas y sobre todo del individuo dentro del sistema al que pertenecemos. Bienvenido, Vladimir. Hola, buenas tardes. Hola, François. Es un gusto estar aquí. Gracias por invitarme. Un gusto para nosotros tenerte y relacionar que en este momento efectivamente nos estamos encontrando todos en nuestras casas y seguramente estamos empezando siempre lo hemos sido afectados por nuestros pensamientos y emociones. Siempre se ha querido dividir eso, pero siempre ha estado. Y aquí en este texto que yo leía de Eloísa Pérez Blumenauer, de esta mujer que, bueno, presenta una gastritis, ¿no? Cuántas enfermedades no nacen de nuestras emociones y cómo nos encontramos ahora con nuestras emociones en este aislamiento. Bueno, directa o indirectamente, todo lo que le ocurre al cuerpo es el resultado de lo que pensamos y sentimos, así como lo que es también nuestra historia, lo que es el campo genético que heredamos de miles de generaciones para atrás y nos llega a nosotros. Algo pasó con la imagen.
Continúo hablando. Ya. Entonces, recibimos esa genética y luego agregamos durante nuestra vida lo siguiente. A ese ahorro, por así decirlo, de miles de generaciones, de lo que son las historias de nuestros ancestros, nuestros antepasados, agregamos la parte nuestra desde el movimiento, del momento de la concepción y después ya lo que es una vez que nacemos, ¿no? Y eso es lo que se llama epigenética. Entonces, lo que pensamos y sentimos es lo que podríamos llamar el campo sutil, lo que no vemos, no tocamos, pero sí existe. Igual como ahora nos estamos comunicando vía web, etcétera, de una manera que no se puede ver en el aire cómo se transmiten las ondas. Aquí ocurre lo mismo. Pensamientos y emociones le entregan información al cuerpo y luego eso se hace tejido, se hace órganos sanos o enfermos dependiendo de lo que pensamos y sentimos. Entonces ahí es donde podemos trabajar, pero en trabajar la causa, no la consecuencia, porque si vivimos eternamente trabajando en la consecuencia, que es como funciona la medicina en una buena parte de los países del mundo, lo que llamamos países modernos, pero que de modernos no tienen nada, porque eso se basa en lo que se llama el campo científico, o que viene del siglo XVIII con Descartes y Newton, que hicieron una tremenda contribución al saber científico del mundo, pero tenemos que seguir avanzando, y muchos han ido cuestionando algunos de los enfoques, entre ellos Einstein y muchos otros, y de ahí surge entonces lo que es la física cuántica, que eso tiene también más de 100 años, pero es más actual, y que no se acepta de buena manera por lo que podríamos llamar la vieja guardia del mundo académico científico. Entonces no se preparan la gente en el mundo científico con lo que podría ser más actual, que sería lo cuántico, sino que se quedan en lo que se llama el enfoque cartesiano por René Descartes, como mencionaba. Entonces estamos viviendo, trabajando y condicionando nuestras vidas a enfoques antiguos que están bastante desfasados y que en países más avanzados ya se está viendo la ciencia de otra manera. Llevando a lo del cuerpo que tú mencionabas, las enfermedades y todo eso son resultado, como decía, de los pensamientos y emociones. Es decir, el cuerpo, incluso su forma, esto es bien interesante porque no se considera normalmente. El cuerpo es el resultado de nuestra personalidad. Entonces, la gente hace dietas, va al gimnasio, se hace lipo, se ponen bandas gástricas, 1000 cosas que se hacen, pero están trabajando en la consecuencia. Pero si la personalidad no cambia, después viene lo que llaman el efecto rebote o el efecto yo-yo. Es decir, esa persona que perdió 30, 40 kilos los puede volver a subir debido a que su personalidad no ha cambiado. Entonces, para que realmente el cuerpo cambie, ya sea a nivel de aspecto o a nivel de enfermedades, necesitamos trabajar la forma en que pensamos y sentimos, es decir, trabajar nuestra biografía. Y de esa manera producimos un cambio real que podemos complementar con una mejor alimentación, ejercicio y todo lo demás que sabemos, pero entonces estamos trabajando ya las causas y ahí es un cambio profundo que se logra en la persona. Entiendo, Vladimir, efectivamente, no trabajar en lo externo, sino ir a la causa, al origen del conflicto, del problema. Con respecto a eso, o ambos a la vez, claro, pero no dejando uno sin ver lo otro, porque sí, hay muchas personas que yo he conocido efectivamente que han hecho cambios externos, pero luego vuelven a caer en lo mismo porque no hubo un realmente cambio interno. A ver, con respecto a eso, Vladimir, hay muchas personas que, bueno, que efectivamente tienen un trauma, pero todos reaccionamos de diferente manera, ¿no? Al estrés, a las situaciones adversas. Ahora mismo, con esto que estamos viviendo, hay personas que lo están viviendo de una manera más reflexiva, como una oportunidad, otras personas que se encuentran con sus propias neurosis, el estrés se hace más evidente. ¿A qué se debe eso? ¿En qué está? ¿Es algo que es genético? ¿Pertenece a los diferentes tipos de personalidad que nos constituyen?
Claro, o sea, es que en el fondo todo es genético, porque es como el computador que tú vas escribiendo una carta y vas guardando, ¿verdad? El save, vas guardando lo que vas escribiendo. En el código genético ocurre lo mismo. Por miles de generaciones estuvimos guardando, nos llegó a nosotros y nosotros seguimos agregando la epigenética que mencionaba. Entonces es como una cuenta de ahorro. Pero esa cuenta de ahorro yo la puedo cambiar, la puedo trabajar. Y al trabajarla, me sano yo, sano a mis generaciones futuras, así como para atrás también. Entonces, esa parte biológica es el resultado de lo sutil, de la personalidad. Entonces, hay personas con diferentes personalidades. Hay estudios, por ejemplo, que muestran un evento, ¿no? Un accidente, o ponen una película y le tienen a la gente conectada a diferentes sensores para medir sus reacciones, tanto en lo corporal como emocional, etcétera. Y se dan cuenta que si hay 10 personas, son 10 reacciones diferentes, cuando el evento es uno solo. Y las 10 personas lo están experimentando de manera única cada una. ¿Y cómo es eso si el evento es el mismo? Porque la biografía nos condiciona. Entonces nosotros de nuestros antepasados recibimos creencias, y esas creencias, si las reforzamos y seguimos el patrón familiar en vez de trabajarlo y sanarlo, si seguimos el patrón familiar sin hacer nada a nivel interno, esas creencias se transforman en mandatos. Y esos mandatos son cada vez más fuertes, por lo tanto más difíciles de trabajar. De allí que cuanto antes uno trabaje sus temas, más fácil entre comillas por supuesto, porque no es un picnic, pero más fácil resulta lograr una sanación de ese tema, lo que tú hablabas de los traumas, ¿verdad? Entonces el trauma me condiciona, pero yo puedo cambiar ese condicionamiento, igual como ahora están hablando de aplanar la curva de los contagios y todo eso, aplanar el efecto que ese trauma tiene en mí. Entonces, no es que yo me olvide de eso, no es que me tome una pastilla y me produzca amnesia, no. Yo voy a acordarme de eso, pero entonces el trauma se transforma en un recuerdo. Entonces ya no me impide avanzar en la vida, no me impide mis relaciones interpersonales, o mi campo laboral, mi campo social, etcétera, o mi salud física y mental, sino que me queda ahí como recuerdo, pero sin hacerme daño. Y eso es claro, es maravilloso, siempre y cuando yo esté dispuesto a hacer la pega. Porque claro, requiere de una actitud proactiva de la persona, porque efectivamente el trauma puede ser, o las situaciones de estrés que estamos viviendo, un aspecto negativo que nos convierte en víctimas de alguna manera de la situación. En este momento también ahora todos podemos ser víctimas de esta situación y culpar a lo que ha sucedido de millones de cosas, en vez de hacerme cargo, ir hacia adentro y hacer de esto un motor para crecer. Claro, es que ahí pusiste un tema bien interesante, porque es lo que trabajo mucho con eso, y es la base del trabajo que hago en realidad, y que es la codependencia. Que hace más de 60 años Alcohólicos Anónimos empezó a hacer estudios en eso en Estados Unidos, porque consideraban que alcoholismo o alguna drogadicción, en esa época era principalmente alcoholismo, no había toda la difusión de drogas que hoy día hay, y pensaban que la codependencia era exclusivo de los alcohólicos, y con el tiempo se dieron cuenta que todos somos codependientes de alguna manera, es decir, que manipulamos, ya lo que tú decías, irnos a la victimización, y hacemos eso, que señalamos a alguien, pero si te fijas en la mano, yo con un dedo estoy apuntando a alguien, que Juanito me hizo esto, la Pepita no me quiere, o mi papá tal cosa, mi mamá tal otra, siempre estoy culpando a alguien. Pero si te fijas, cuando yo apunto a una persona con este dedo, el índice, hay 3 dedos que me apuntan a mí. Por lo tanto, en el fondo, ¿de quién estoy hablando? Entonces es muy interesante como una observación sí, es muy complicado, es hasta doloroso, porque digo, pero ¿cómo puede ser si eso no es culpa mía? Bueno, primero que nada, no se trata de culpa, sino que de responsabilidad. La responsabilidad es cómo funciona el mundo adulto, que es muy escaso.
Yo diría el 5% de la población está más o menos ahí. El otro 95% está en esto, en culpar. Que los gordos, los flacos, los peludos, los pelados, los altos, los bajos, siempre voy a culpar a alguien. Entonces, mientras yo haga eso, me mantengo en el rol de víctima. Y mientras sea víctima, por definición de diccionario, la víctima debe sufrir. Porque si deja de sufrir, se lo pasa estupendo en su vida, tiene una buena estabilidad económica, una buena situación de pareja o de familia o con los amigos, etc. Entonces deja de ser víctima. La víctima, por definición de diccionario, debe sufrir. Por lo tanto, si yo me voy a esto, estoy pidiendo, y se cumple, porque la vida me lo entrega, ya como decían por ahí, pídete será concedido. Yo pido ser víctima, por ende pido sufrir, y me va a llegar sufrimiento. Van a llegar personas abusivas a mi vida, que me van a maltratar, me van a hacer esto, lo otro, voy a vivir muy mal, bla, 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 mi salud, obviamente. Ahora, esto es muy paradójico, esto seguramente viene de una parte muy inconsciente, porque nadie en el fondo que va a reconocer y va a decir, no, si es que a mí me gusta ser víctima, no, si es que yo quiero sufrir. Todos queremos de alguna manera tener una vida mejor, lo que pasa que también yo creo que tiene que ver con las emociones, con la separación que hay entre la emocionalidad y la razón, la intelectualización en este mundo, en este sistema donde se ha valorado el que tiene más, el que se brilla en su trabajo, el éxito ha estado puesto en cosas más externas, entonces lo emocional va quedando de lado, y son pocas las personas que han tirado de esa hebra, que no es fácil, para poder mirar de frente los propios dolores. Como dice Maturana, somos seres emocionales que usamos la razón para justificar u ocultar las emociones en las que se les da nuestras acciones. Claro, o sea, de nuestras acciones, en el fondo, sí. Maturana plantea que tuve un año estudiando con él, y Maturana plantea que la comunicación es 20% racional, intelectual, y un 80% emocional. Entonces, cuando uno no maneja las emociones, por muchas cosas valiosas que dé, y esto lo vemos muchas veces cuando los políticos hablan en televisión, que dan cifras, esto, lo otro, pero no conectan humanamente, no conectan emocionalmente, y la gente en cierta manera o no entiende lo que están diciendo o lo bloquean porque no hay esa comunicación emocional, ese 80%. Entonces solo un 20% les llega, lo que es muy pobre, obviamente. Volviendo a lo que mencionabas de no estar consciente de sí mismo en el fondo, fíjate que los escolares nos mostraron esto el 2006 y después el 2011 con las marchas. Ellos hacían unas coreografías de zombies, no sé si te acuerdas, en que se pintaban la cara con rojo y se ponían unos tornillos o esto, lo otro, como el video Thriller de Michael Jackson, que fue un tremendo quiebre, un tremendo descubrimiento en lo que es, como se hacían los videos antiguamente, los musicales, porque él lo transformó en cine. Y ahí eran los que se levantaban de las tumbas y comenzaban a hacer una coreografía. Esa coreografía la hacían los estudiantes acá en Chile, por las calles de la región de Santiago principalmente. Entonces, así vivimos, como zombies. ¿Por qué? Porque estamos inconscientes de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, y básicamente en dónde estamos. Y ese es el producto de la educación que recibimos. La educación, para empezar, viene del latín educatio o exducere, y eso quiere decir mirar hacia adentro, que el niño pueda sacar lo que ya tiene. Pero ¿qué hacemos? En vez de que el niño saque lo que tiene, le metemos cachureos, digamos, como que fuera una planilla Excel, y cada 8 años se gradúa de esto, 4 más se gradúa de media, 2, 4, 6 más se gradúa de algo, etcétera, pero todo de afuera. Y la segunda premisa que pone la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas encargada de educación, ciencia, arte, etcétera, ellos plantean eso de que el niño ya trae consigo mismo todo eso. Y la segunda premisa que ponen es promover el pensamiento crítico. ¿Y qué se hace? Exactamente lo opuesto. Si tú repites exactamente lo que dijo el profe, te sacas un 7. Si tienes ideas propias, como le ocurría a Einstein, que tenía graves problemas en el colegio y la universidad, te sacas un 1, por muy valioso que sea tu pensamiento. Entonces,
no solo no promovemos el pensamiento crítico, sino que lo castigamos. Te ponen un 1. Estoy totalmente de acuerdo contigo, lo comparto. Creo que ahora mismo quizás en este momento la educación está tambaleando. La gente no sabe qué hacer, los colegios no saben qué hacer, el Ministerio de Educación no sabe qué hacer, han puesto ahora unas vacaciones absurdas en esta semana. Es como que realmente cambió. Y si bien existen otras metodologías de estudio, como son lo que puso Rudolf Steiner o la María Montessori, de otros colegios que tienen otro enfoque, todavía, o escuelas libres que han nacido en el mundo, como todavía no, es algo que, y escuelas también online, que también existían hace tiempo, ¿no? Como que ahora mismo quizás es el remesón de ver qué va a pasar, cómo se sostiene el año escolar, vamos a perder este año, cuánta importancia tenían las notas, ¿realmente son importantes? ¿Qué pasa ahora con la creatividad? Porque efectivamente nos enseñan desde pequeños a hacer lo que nos dicen que tenemos que hacer, pero ¿qué pasa si tienes días y días y días donde no tienes una estructura? ¿Qué pasa ahí? Puede ser interesante, porque ahí en el fondo se abre un espacio de búsqueda, de ir hacia adentro, como tú dices, que es realmente donde puede estar lo rico, donde no solamente el cumplir y el hacer, el obedecer a una pauta, a un Excel, como decías también anteriormente, sino el ¿qué puede brotar de mí? A lo mejor me encuentro con la cocina, a lo mejor me encuentro con las manualidades, esto relacionado a los niños, ¿no? ¿Dónde aparece la creatividad para el ser humano? Bueno, es que muchas veces dicen que el esclavo es el último en pedir su libertad, ¿no? Y la libertad, el libre albedrío, o como lo quieras llamar, es sumamente difícil. ¿Por qué difícil? Porque no tenemos costumbre a ello. Cuando repetimos una acción, por ejemplo, estudiar un idioma, o ejercicios matemáticos, o tocar el violín o el piano, o chutear una pelota, o cómo yo voy a la cocina y preparo, no sé, desde un huevo frito hasta lo que sea, todo eso al yo irlo repitiendo, voy creando redes neuronales que se expanden, se multiplican y me permiten cada vez una mayor facilidad para ese evento, acción o también emoción, como puede ser la depresión. Si alguien entra en depresión y está mucho tiempo, conocí una persona que llevaba 9 años en depresión, es muy difícil que esa persona salga, salvo que esté dispuesta a hacer un trabajo realmente fuerte y profundo, porque tiene redes neuronales creadas para su depresión, así como redes sociales que le refuerzan su depresión, porque eso no se lo inventó de un día para otro, eso viene de la familia, el condicionamiento, digamos. Y también la ansiedad y la angustia, así como cosas positivas, como puede ser un estado alegre, un estado positivo, un estado energético, etcétera, una paz interior. Todo lo que uno tiene por un cierto periodo de tiempo crea redes neuronales, entonces de ser algo meramente psicológico, se transforma en algo psicobiológico. Entonces, lo biológico me refuerza aquello que yo tengo, y lo cual ha sido mi condición habitual. Entonces, para eso yo necesito crear nuevas redes neuronales que le hagan el peso, por así decirlo, gradualmente, y reforzar lo que yo, con lo que yo quiero reemplazar la antigua red neuronal, llámese depresión, llámese autoflagelamiento, llámese victimización que estábamos hablando, o también las químicas, coca, alcohol, tabaco, etc. Entonces, es un proceso en el cual la educación, volviendo a lo que decíamos, no me promueve en absoluto. No me promueve eso, no me promueve mi propia sanación, mi mirada interna. De allí que surgió la teoría U del MIT con Otto Scharmer y todo el grupo del SPT, etc. Entonces, es volver a mirarnos en vez de solo mirar hacia afuera. Recordemos que la vista mira hacia afuera, el olfato hacia afuera, el oído hacia afuera, y nuestra sociedad está encaminada hacia afuera. Te dicen, tal como tú mencionabas, que tienes que tener éxito, tienes que irte bien en la vida. ¿Qué significa eso? Cosas externas. Pero la persona se puede estar muriendo por dentro y todos la aplauden porque tiene X cantidad de dinero o un auto lujoso o tiene casa en Santiago, la playa, la montaña, Nueva York y Miami, etc. Entonces todo eso se ve como exitoso. Pero como decían las abuelas, la procesión va por dentro. Y ese por dentro no nos interesa.
y lo tapamos con consumismo, con esto, lo otro, formas de evasión. También el trabajo excesivo es otra forma de evasión. En Estados Unidos, Alcohólicos Anónimos tiene grupos para trabajólicos anónimos. Se ha creado una nueva palabra, vigorexia, que es la adicción al ejercicio, en particular al gimnasio. Hay gente que vive en el gimnasio, toman estos polvos proteicos y desarrollan músculo, y están ahí todo el día y entran a estos concursos de físico-culturismo y no pueden trabajar, no pueden tener relaciones de pareja, familia, sociales, no pueden estudiar porque están todo el día. Algunos incluso tienen su colchoneta y se quedan a dormir en el gimnasio para que dormir unas cuantas horas y seguir. O sea, todo esto que mencionas, eso no lo había escuchado yo, esto de la gente fanática. Bueno, sí, sabía que había gente fanática del deporte, pero tanto así no. Pero, o sea, eso da cuenta, lo que refleja es que somos una sociedad, Vladimir, enferma. O sea, hemos hecho un sistema enfermo, que sostenerse así, claro, ¿cuánto tiempo iba a durar así este mundo de esta manera? O sea, bueno, es que hay algo que llamo la normalización de la patología. Entonces, si todos tenemos la cara sucia, lo normal es tener la cara sucia. Y si un desgraciado se la lava, buscamos castigarlo como sea. Y eso le ocurre, lo podemos ver a través de la historia, siempre le ha ocurrido a los pioneros. Volvemos a mencionar a Einstein de nuevo. Él tenía nuevas ideas, nuevas formas de ver la vida, nuevas formas de ver la luz incluso. Estaba en clases de física y se ponía a jugar con un prisma, porque la luz entraba por la ventana y pasaba a través del prisma y no seguía derecho, se curvaba, hacía como una especie de L casi. Y él decía, ¿pero por qué? Y se planteaba eso, en vez de ponerle atención al profesor. Entonces se metía en lío, lo quisieron echar de las universidades tanto en Alemania como en Suiza, donde estudió, etcétera. Entonces siempre el pionero paga el pato, como decimos acá en Chile, porque está yendo en contra de la corriente. Es como los salmones cuando van a poner huevos, que van subiendo en contra de la corriente, en vez de quedarse abajo. Bueno, para que alguien sea pionero tiene que hacer eso, empezar a cuestionar. Volvemos a las dos premisas de la UNESCO en educación, pensamiento crítico. El pensamiento crítico lo castigamos como sociedad, no solo en el ambiente educacional, sino que como sociedad. Entonces, cuando en una familia los hombres todos son abogados y surge que el nieto quiere estudiar teatro, arte o danza, pero casi lo matan. Me dice, pero si el estudio va a quedar para ti, tenemos todos estos clientes, bla, bla, bla. Entonces, claro, eso, yo lo entiendo también, eso como que somos parte de un sistema, ¿no? Somos personas que somos de un sistema. Entonces, claro, no queremos sentirnos queridos, queremos sentirnos adecuados, queremos sentirnos amados. El enfoque está mal puesto en que, claro, voy a sentirme parte de, haciendo algo que no es lo que yo quiero. Voy a ir en contra de mis sueños ideales, no voy a escuchar a mi alma, pero voy a tener esa satisfacción de que voy a pertenecer a un círculo, porque como seres humanos somos gregarios, queremos pertenecer. Entonces, salirte de implica también un sentirte rechazado, un sentirte no querido, y es difícil como ser humano lidiar con ello. Es lo que los gringos llaman el belonging, el sentimiento de pertenencia, ¿ya? Queremos pertenecer a un grupo, y además como especie somos una especie social, no una especie individual. Pero, así y todo, Jung habla del proceso de individuación. Y ese proceso de individuación se logra, llevándolo a un lenguaje, si se quiere, espiritual, pero Jung también hablaba de estas cosas, escuchando el alma, o sea, qué es lo que de adentro realmente yo quiero y no solo lo que me están diciendo que yo debo querer, que son dos cosas no necesariamente iguales. Entonces, si yo siento que mi camino va hacia allá y no lo escucho, tarde o temprano yo voy a ir desarrollando una amargura por estarme traicionando. Ok, trabajé 30 años de abogado o de contador o de lo que sea y me pagaban muy bien, pero ¿era realmente lo que yo quería? O puede que en la familia todos sean artistas y yo quiero estudiar ingeniería, también se les va a caer el pelo. Pero si me gusta la ingeniería, si me gustan los números, el diseñar artefactos, puentes o lo que sea, eso es lo que a mí me llama. Y el llamado de mi alma es lo que necesito escuchar. De lo contrario, como te decía, yo
alguna vocecita dentro me va a decir, tú te estás engañando, te estás autosaboteando, estás yendo en contra de lo que tú quieres, no tienes valor, no tienes esto, una serie de frases, una serie de pensamientos y sentimientos negativos en contra de mí mismo que yo voy a sentir. Y eso, volviendo a lo que hablábamos al comienzo, se va a manifestar eventualmente en lo orgánico. No es gratuito, no es que ya yo ando con la cara de 3 metros y digo pesadeces y qué sé yo, no. Porque para eso, además, yo voy a necesitar tapar eso, tapar ese dolor, tapar esa amargura, tapar esa traición que me he hecho con sustancias o actividades. Entonces me meto en actividades turbias, incluso ilegales, o comienzo a tomar o a fumarme 1 o 2 cajetillas al día, o a jalar, como dicen, o a consumir algo, o estoy en el trabajo, llego a las 7 de la mañana y me voy a la 1 de la mañana, o ahora con la computación, el fin de semana tengo mi computador para seguir trabajando en casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y me van a dar una serie de trastornos físicos también. Y claro, el Rabotril ahí también viene muy a mano para estabilizar las emociones, etcétera. Entonces me voy a transformar en una bomba de tiempo. Y esa bomba de tiempo va a explotar por algún lado. Por algún lado. Y eso entonces, esa traición, aunque yo no la manifieste expresamente, sí la estoy manifestando implícitamente. Por eso que dicen que las personas mienten a través de la personalidad. La personalidad, de hecho, es una actuación. Y es lo que Jung llamaba la máscara. Y de hecho, persona en latín quiere decir máscara. Entonces, por definición, la personalidad es una máscara. Y obviamente la máscara que yo me pongo no soy yo. Es algo con que tapo lo que llamamos el ser, con S mayúscula. Entonces, el ser es quien realmente soy, pero la máscara es lo que yo aparento que soy. Sobre todo en un país como Chile, donde el aparentar es como un deporte nacional. ¿Ya? No importa cómo estés, mientras te veas bien, todo el mundo sonríe, jiji, jaja, compadre, cómo le ha ido, el palmoteo en el hombro, etcétera. Veámonos el domingo en un asadito, ya, jaja, etcétera. El chileno es muy eso, y la talla, flor de labio, claro, puede ser muy alegre, pero la pregunta es, ¿qué estoy tapando? ¿Qué pasa adentro? También sucede que cuando alguien está en un proceso interno y realmente de conexión con sus emociones, y eso también lo muestra hacia afuera, como el general de las personas están con esta máscara, cuando se encuentran con alguien que está desde lo emocional, desde una apertura más desde el ser, quizás se puede encontrar con su propia máscara, por así decirlo, con su propio vacío, y como no sabe lidiar con su propia emocionalidad, rechaza a este otro ser emocional o ser auténtico. Claro. Y ahí es donde viene esta separación. Claro, eso es lo que hablábamos de lavarse la cara. Esa persona se está lavando la cara. Y al lavarse la cara, los demás se empiezan a dar cuenta que tienen la cara sucia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que estigmatizarlo. O lo metes preso, o lo mandas a otro país, o nadie le habla, o lo echan de la pega, o lo califican de loquito, etcétera. No, es que él es medio rarito y habla tontera, pero no le hagas caso, no hace daño, pero no le hagas caso. Se le infantiliza, se le ponen etiquetas para que los otros puedan sentirse que su cara sucia no está sucia, sino que la cara es así. O que la máscara es realmente quien son. Entonces, si yo voy descubriendo mi máscara, en este proceso de mirada interna, esta teoría esta vuelta hacia mí mismo, voy a ir descubriendo cosas que están detrás de la máscara. Y cada vez voy a ir siendo más real. Ahí entra el problema social, en que, por ejemplo, antiguamente se hablaba de el alcohólico, por poner un tema bien concreto. Y ahora, al menos en donde yo estudié, en diferentes partes de Estados Unidos, se hablaba de la familia alcohólica. Ya no se habla de el alcohólico, porque toda la familia tiene la cultura alcohólica, aunque sea solamente el padre, que era lo tradicional, aunque ahora las mujeres están equiparándose en eso también, desgraciadamente en ese sentido, por lo del alcoholismo, pero puede ser uno el que beba en la familia, pero todos son alcohólicos en cuanto a personalidad, y tienen todo este tema de codependencia muy fuerte. Entonces todos manipulan, dicen una cosa para que se entienda otra, entran en un mutismo infantil, etcétera.
se autoflagelan para que los demás se sientan culpables. Todas estas manipulaciones que desde chiquitito aprendimos. Como dicen, el que no llora no mama. Entonces la guaguita aprende a llorar o a hacer ruidos al menos para que le den su papa, le cambien el pañal, etc. Luego lo hacemos a los 20, 40 o 60, hacemos lo mismo, pero de una manera más sofisticada, porque tenemos más herramientas a nuestro alcance. Entonces, esa persona, por ejemplo, si el papá, que es el que bebe, supongamos, deja de beber, está toda la familia feliz por 3 días. Pero después se empiezan a dar cuenta que no tienen a quién señalar como chivo expiatorio, que se llama. Que el papá no me paga la universidad, por eso yo no puedo estudiar, que el papá llega a las 3 de la mañana haciendo ruido y a lo mejor nos pega, o qué sé yo. Pero ya cuando él cambia eso, se rehabilita de alguna manera, ¿a quién le puedo echar la culpa? Entonces se les complica a todos la vida, y aunque de apariencia les gusta que el papá no esté bebiendo, en el fondo les gustaría que volviera, y cuando vuelve a beber, si es que recae, todos dicen de afuera, oh, mira el viejo, qué desgraciado, volvió a vivir y tal, pero en el fondo están contentos, porque ahora vuelven a tener... Lo que me llega con esto que estás diciendo es que al fin y al cabo somos la palabra sería mentirosos todos, o sea, hemos aprendido a ser mentirosos con nosotros mismos, a engañar al resto, a autoengañarnos, vivir en una mentira. Claro, pero como es generalizada, como dicen los lolos, pasa piola, ¿ya? Entonces, claro, el tema es que eso está cambiando, afortunadamente, y eso se relaciona con el estallido social en gran parte, que está cambiando porque los lolos están haciendo una educación paralela, especialmente los escolares, porque van al colegio y le enseñan todas las tonteras que se le enseña a los niños, ya, desgraciadamente, la capacitación laboral, ojalá fuera educación real, y ellos en paralelo, a través de internet, pueden leer los diarios de todo el mundo, pueden comunicarse entre ellos, pueden leer estudios científicos, o música, o arte, o lo que sea, literatura. Entonces, ahí están haciendo una educación paralela, y esa es la valiosa que ellos están utilizando para despertar y darse cuenta del tongo que les presentan. Y este tongo, es como truco de un mago, en que se les ha vendido, ellos ya no lo compran. Y si cada generación igual crea lo que se llama la brecha generacional, the generation gap, ¿verdad? Que los hijos cuestionan las costumbres de sus padres, ya sea cuando nosotros nos dejábamos crecer el pelo, en la época de los Beatles, o después en cosas políticas, o en cosas religiosas, en temas de alimentación. Hoy en día muchos chicos y chicas son veganos o vegetarianos, y la mamá toda preocupada porque el niño se va a desnutrir, y etcétera, etcétera, ¿no? Y así una serie de cosas, pero ellos se están dando cuenta del tongo, y no hay cosa peor para un mago que le descubran su truco, su prestidigitación. Y ese es el gran choque que hay hoy en día. Entonces, los viejos, y por viejos de 25 para arriba, ojo con eso, porque incluso los universitarios están un poco viejos. Este es un movimiento de los escolares. Y los niños se están dando cuenta, los niños de 3, 4 años te hacen preguntas que jamás en la vida los padres sabrían cómo responderlas. Dicen, pero este niño, ¿de dónde saca eso? Ya vienen con otro código genético, que es algo universal. Jung hablaba del inconsciente colectivo. Bueno, eso, hay un inconsciente colectivo que es un despertar. Y eso es irrefrenable, es irrevocable. No se puede echar para atrás la historia. Tú puedes reprimir, pero eso es por encima. Pero lo real sigue ahí, y aún con más fuerza. Bueno, venimos hablando en Chile hace ya un rato, desde octubre, de este despertar, que bueno, tiene como varias lecturas, ¿no? Y ahora que nos encontramos a este nivel planetario, bueno, ya el año pasado estaban ocurriendo cosas con el cambio climático, y siguen ocurriendo, por lo demás, pero claro, ahora nos vemos enfrentados a esta pandemia, a una cosa global, a un virus ínfimo que nos tiene a todos aislados, y ¿cuáles serán en el fondo, cuál será este despertar nuevo cuando termine esto? Ojalá que esto sirva para que ocurra realmente un cambio interno, porque también tú mencionas
a filósofos, incluso la medicina china que tiene muchos años, y otros muchos estudiosos también como la Gestalt, de tipos de psicología, o mencionabas a Jung, y no hemos escuchado, no hemos querido escuchar todo esto relacionado hacia nuestras emociones, el lenguaje del cuerpo, que nos comunica. O sea, ha estado presente muchas medicinas complementarias que nos podían haber ayudado, pero no hemos escuchado. Entonces ahora quizás es el momento de prestar atención en esta incubación y volver a hacer este real despertar. Sí, pero ahí entra el proceso adictivo. Ahí entran las redes neuronales de las personas mayores de 20, 25, que tienen mucho tiempo en el viejo esquema, lo que hablan del viejo paradigma. Entonces, lo que está surgiendo es un nuevo paradigma, una nueva cultura, pero ahora, por razones de las redes sociales, es una cultura planetaria. En China, por ejemplo, se controla mucho lo que la gente puede ver y no ver en Internet. Pero igual los chicos se las ingenian para hacer un bypass a todos esos bloqueos. Y así alrededor del mundo. Entonces tú le vendes algo a la gente, pero la gente cada vez está comprando menos. La venta de la pomada, como decimos, ¿no? La venta del truco, del engaño, de la ilusión, ¿ya? O Maya, que se habla también. Beware of Maya, ten cuidado con Maya, con la ilusión, el espejismo. Entonces los chicos jóvenes, los escolares, y en particular, fíjate que hay un hecho curioso, las escolares, ¿ya? Ellas son las mujeres. Sí, femenino. Las chicas, pero de colegio. Ellas son las que dirigen el cuento y muchas veces los chicos son los que ejecutan lo que sea que están organizando. ¿Y a qué se debe eso, según tú? Porque es algo es biológico. Porque, bueno, por un lado, la mujer ha sido reprimida por miles y miles de años, ¿no? Desde que estamos en esta tierra, por el hecho de la fuerza física. El hombre se ha impuesto sobre la mujer porque podía tener más fuerza física, más testosterona, etcétera, y eso lo ha llevado a subyugar a la mujer. Pero ahora que la fuerza física no es un tema, porque están las máquinas, están los computadores, están, etcétera, los motores a combustión, motores eléctricos. Entonces la fuerza física va perdiendo fuerza, va perdiendo territorio, por así decirlo. Y la mujer está ganando sus derechos, y desde los años 50 que ya votan en Chile, imagínate, antes de los 50 las mujeres no podían ni siquiera ir a una elección, a votar, mucho menos ser candidatas, por supuesto. Entonces es muy reciente esto, pero viene con una fuerza tremenda. Y eso en ese sentido, la mujer también se relaciona más con lo emocional. La mujer también es la que lleva, la que engendra, la que tiene todos los meses su ciclo menstrual, que también la hace estar en diferentes estados emocionales. Siempre es la más, en ese sentido, sensible, generalmente. Sí, entonces aquí se ve una diferencia con respecto al hombre, ¿no? Por eso mismo que la mujer biológicamente es más fuerte que el hombre. Porque para la reproducción de la especie, el mantenimiento de la especie, el hombre, no sé, en unos minutos o lo que ha sido, pone la semilla, o incluso ahora con laboratorio, y la mujer requiere 9 meses de un periodo de gestación, hasta que viene el parto, ¿verdad? Concepción, gestación, parto. Entonces tiene que estar más cuidada biológicamente para que pueda reproducirse la especie. Pero además hay otro factor a nivel cerebral. Tú me preguntabas por qué las chicas en los colegios, ¿no? Porque el lóbulo frontal, ¿ya?, es como el CEO del cerebro. Ahí está la gerencia general. Y de aquí se controla el resto del cerebro y desde ahí el funcionamiento del cuerpo. Y eso se desarrolla en la mujer de 3 a 5 años antes. Entonces, una chica de 18 es muy diferente a un chico de 18. Entonces, de allí que las parejas, típicamente, ella tenga, si es una pareja hetero, digamos, ella tenga de 3 a 5 años menos que él, y a veces más. Si son exactamente la misma edad, ella va a ser más madura que él. Y el hombre, el sexo masculino, digamos, madura esta parte, el lóbulo frontal, entre los 20 y los 25 años. Aunque hay algunas señoras que dicen que su marido tiene 60 y nunca le ocurrió eso.
y que es un hijo más. Sigue siendo un niño. Bueno, esos son ya otros temas, donde también el tema de las relaciones... para otro día, pero... Cuando tú hablabas de la codependencia, nos volvemos codependientes y vemos en el marido a un padre, en la mujer a una madre, etcétera. Claro, pero lo que ocurre es que la mujer madura antes. Entonces, en el colegio, que todos tienen la misma edad en un mismo curso, las chicas son mucho más maduras que sus compañeros hombres. Entonces, por eso que ellas son las que organizan el tema y ellos son los que lo ejecutan. Planificación, ejecución. Pero el cerebro detrás de todo el cuento están las chicas. Y es algo maravilloso, o sea, lo que está ocurriendo. Mira, Vladimir, hay muchas personas que están aquí escribiendo. Voy a leer algunos saludos que están diciendo. A ver, aquí están hablando de... Bueno, un abrazo, Vladimir, éxito... Cosas muy lindas, y dice a lo racional. Gastón dice de los dientes para afuera, no sé a qué se refiere eso, me imagino que está hablando de Gastón Sublet. Un comentario, dice, buen argumento de la culpa, en Reiki me enseñaron que la culpa no existe, todo se trata de responsabilidades compartidas, tal cual como lo acabas de plantear. Claro, es que culpa es un término codependiente. Si yo culpo a alguien, estoy trabajando desde la culpa, entonces yo también me victimizo. ¿Ya? Y mientras hablemos en culpa nos mantenemos en un tema infantil. El niño no tiene derechos ni siquiera legales y hay muchas cosas que no puede hacer. No puede trabajar, no puede viajar al extranjero, no puede vivir solo, etcétera, ¿no? Cuando son chiquititos hay que cambiarles el pañal, darles de comer, etcétera. Entonces nos vamos a un plano infantil cuando hablamos de culpa. En el mundo adulto existe la responsabilidad, como mencionan ahí, y la responsabilidad, yo me hago cargo de lo que es mi vida. Por eso que una de las definiciones que uso para adulto es adulto igual 100% responsable de lo que ocurre en su vida. Entonces ahí, si es 100%, yo no tengo espacio para esto, para buscar un chivo expiatorio, para culpar que tal grupo de gente o tal raza, tal religión, tal ideología o mi familia me hacen la vida imposible. Nadie me la hace imposible. Yo soy el arquitecto de mi destino y desde ahí, siendo 100% responsable, una vez que ya tengo una cierta edad, por supuesto, 14, 16, ya yo entiendo todo el cuento y sé las consecuencias. Entonces, en cuanto al lóbulo frontal, cuando se desarrolla, allí están las consecuencias. Ahí está el sopesar las cosas. Por eso que cuando tú ves en la tele que un accidente de unos chicos que iban a 100, 150 por hora y tomaron una curva y se estrellaron, generalmente son hombres. Porque una chica de esa edad no lo haría. Sería mucho más responsable porque se le desarrolló esto antes, por ende, mide las consecuencias, sopesa lo que le conviene y lo que le conviene, mucho antes que su equivalente hombre de la misma edad. Es muy interesante lo que dices, porque si teniendo todos esos conocimientos a nivel de los órganos, de cómo funciona la medicina, que eso viene a raíz de la medicina, ¿no? De cómo de los descubrimientos que hay, sería mucho más valioso este mundo si realmente escucháramos estas realidades, estos funcionamientos del ser humano, sí, pero nuestro cuerpo de alguna manera. Pero ahí entramos en un tema bien complejo, y es que lo que le planteo a algunos amigos científicos también es que la ciencia casi no existe con todos los adelantos que tenemos. ¿Por qué? Porque lo que prima es lo comercial. Entonces, si tú vas a hacer una investigación, por ejemplo, para sacar un medicamento, a veces cuesta como $100 millones. Todo su proceso, desde que tú partes estudiando células, moléculas, reacciones, lo aplicas en animalitos, después en gente, etc. Es un proceso de años y además puede costar algunos medicamentos $100 millones. Lo que pasa que después, cuando se comercializa, ese medicamento te va a dar 10, 100 o 1000 veces lo que gastaste. O sea, volvemos a lo mismo, estamos en un medio, en un sistema que todo se ve en el dinero, o sea, no hay realmente un profundizar al desarrollo del ser humano. Tenemos una pregunta, Vladimir, de una auditora que está por WhatsApp. Andrés, ¿tú la vas a mostrar el audio? Un saludo a Vladimir, que lo conocemos como familia hace mucho tiempo. Ha sido un maestro en la sanación integral.
y la forma en que acompaña ha sido muy importante. También su coherencia, al conocerlo, él intenta permanentemente vivir lo que expresa. Gracias por tenerlo en este programa. Muchas gracias también a nuestros auditores, a nuestra comunidad nuevamente que nos escucha, y creo que es muy importante lo que menciona. Sí, importante hablar de la coherencia, ¿no? Cuando tú mencionabas también, somos arquitectos, y sí, somos arquitectos, y eso también es, bueno, me hago cargo de la arquitectura de mi vida, y ser coherente con cómo hago que funcione este sistema, que es mi vida, para que, eso es muy importante y muy valioso, Vladimir, para no ser como meros mentirosos o vendedores de pomada, como decías tú antes, sino como realmente llegar a las personas en la verdad, en la integridad. Lo que Jung hablaba del trabajo es sombra. Sombra es aquello que yo mantengo escondido, lo que reprimimos, lo que no mostramos públicamente, ya que nos traería mala publicidad, por así decirlo. Entonces todos tenemos sombra, y en la medida que yo voy descubriendo mi sombra y la saco desde las profundidades y la pongo a la luz, poco a poco va perdiendo fuerza, va desapareciendo. Y yo no soy controlado por la sombra, sino que cada vez más por la luz. Es una polaridad, luz y sombra. Todos tenemos sombra, y el que no tiene sombra está iluminado. Entonces ahí entramos en los grandes profetas o los grandes iluminados de la historia. Pero todos nosotros, digamos, todos tenemos sombra, tenemos todavía camino por recorrer, trabajo que hacer. Entonces, en la medida que escondamos más y más en la sombra, más empantanados vamos a estar, más voy a necesitar tener una máscara cada vez más brillante. Y la gente, en vez de buscar en general, porque hablábamos del sistema educativo, nuestro sistema cultural, social, etcétera, nos refugiamos en darle brillo a la máscara, en vez de que se vaya cayendo a pedazos, como decían el caballero de la armadura oxidada, ese famoso libro ya. Entonces lo que se busca es que la armadura, que habla también Wilhelm Reich de eso, la armadura se vaya cayendo a pedazos. Es como sentarse a la orilla del mar para que le llegue el aire salado a la armadura, se oxide y se vaya cayendo. Entonces ahí vamos a ir mostrándonos cada vez de una manera más real, tal como somos, en vez de como queremos que nos vean. Y al principal que yo quiero engañar es a mí mismo. Entonces ese es el autoengaño. Entonces al principal que yo le vendo el cuento, le vendo la pomada o la pesca, como dicen algunos, es a mí mismo, para yo creerme lo que estoy vendiendo. Entonces, bueno, ahora estando en esta situación que estamos de aislamiento y en casa, yo creo que muchas de estas máscaras quizás se van a empezar a desarmar, porque ya quizás no tengo la posibilidad de boicotearme y evadirme de mi yo esencial en el gimnasio o en el trabajo excesivo afuera o lo social, o poco a poco, incluso quizás me voy a dejar mis canas, voy a dejarme, no sé, muchas cosas que ya no estoy en el externo. Tengo una pregunta también, Vladimir, que dice, César Cortés escribe, ¿cuál es un primer paso para hacernos responsables? Mirar hacia adentro, es bien sencillo. No es fácil, pero es bien sencillo. Porque cuando yo comienzo ese camino, estoy asumiendo, me salgo de la negación. Estoy asumiendo responsabilidad de que tengo máscara, de que vendo el cuento, que vendo la pomada, de que como yo actúo en lo social, en lo laboral, en la familia, etcétera, no es como realmente soy. Y no tengo idea quién hay detrás de la máscara. Entonces, si comienzo a un poquito hacer esto, aunque sea por unos minutos, y la vuelvo a poner, va a ir entrando aire, va a ir entrando luz, y esa sombra se va a ir haciendo cada vez más pequeña, y me voy a ir haciendo amigo de la sombra, si se quiere, y por ende no la voy a rechazar tanto, no la voy a esconder, no la voy a tapar, reprimir. Entonces el primer paso es hacer esa vuelta en U y mirarme, en vez de solo mirar al resto,
que este mira que es malo, el otro lo que me hizo, este me traicionó, el otro me abandonó, etcétera. Si me quedo pegado en eso, me quedo pegado en la víctima y estoy reforzando la máscara. Otro mensaje, otra pregunta nos están haciendo, es por WhatsApp. Andrés, ¿dónde está? Que no lo veo el mensaje. No, es un saludo que tenemos desde San Bernardo, que puedes leer en Facebook, que nos están viendo el programa, que están muy interesados. Cariño desde San Bernardo, gracias por las herramientas que entregas, por nuestro crecimiento, te amamos. Bueno, muchas gracias a la comunidad nuevamente que nos ha estado acompañando, y dentro del ritual del programa le vamos a pedir a Vladimir Uber que nos entregues un mensaje a la comunidad nuevamente. Te pedí que si tenías algún elemento, algo que quisieras compartir con nosotros y hacernos parte de esto que tiene un significado para ti. Sí, como mundo occidental, y en realidad todo el mundo ahora se está acoplando a eso, nos sentimos muy modernos, muy sofisticados, muy tecnológicos, muy, qué sé yo, fuimos a la luna hace 50 años, bla, bla, bla. Pero eso es parte de la máscara, es parte del truco, del engaño. Y miramos en menos a los pueblos originarios, cuando ellos lo que tienen es sabiduría, algo que nosotros no sabemos ni siquiera de qué se trata. A veces repetimos una frase por aquí que dijo un filósofo, un pensador, un qué sé yo, y nos sentimos muy chicos top. Pero eso es parte de la venta. Entonces traje acá una figura que me regaló una amiga querida, y que es un jefe indígena, en este caso hecho por los navajos, por una chica navajo, que es un pueblo originario en América del Norte, y que en un costado tiene un oso, porque en la cultura originaria de allá ellos hablan que todos tenemos un animal protector. Y fíjate, un animal de poder también, ¿no? Un animal de poder, claro. Quien va con nosotros, como un tótem. De alguna manera de niños hablaban del ángel de la guarda, una cosa así, pero ellos lo ven como un animal específico. Y en un trabajo que hice en un taller en el que participé en California, apareció que mi animal era el oso. El oso. ¿Qué representa el oso? Bueno, es calmado, pero tampoco lo molestes mucho. Va a rugir, se vuelve gigante y grande. Toda esa calma tú la estás alterando, entonces no le gusta. Pero de casualidad entre comillas, por supuesto, me regalaron esta figura y traía el oso. O sea, quizás un mensaje es buscar nuestro propio animal de poder. Claro, es maravilloso eso. Y es parte de ir descubriendo lo que hay dentro de nosotros. Y somos del reino animal. Entonces, Otto Scharmer habla de ir del ego al eco. Entonces, en vez de ponernos como humanos por sobre todas las otras especies, entender que somos una especie más. Y por ende, considerar a las demás, como San Francisco de Asís llamaba a lo que comúnmente se les llama animales, los llamaba hermanos menores. O sea, somos mamíferos, todos pertenecemos a la misma clase. Claro. Hemos querido, por esta racionalidad que tenemos, los hemos no mirado, pero en el fondo somos mamíferos y creo que tenemos mucho que aprender de ellos. Ellos tienen mucho que enseñarnos. Por supuesto, y somos la única especie que destruye el planeta. Todas las otras especies siguen las leyes naturales. Hasta que llegamos nosotros, se altera el ecosistema y empiezan a hacer, incluso los otros miembros del reino animal, empiezan a hacer locuras, porque nosotros nos metimos ahí. Pero bueno, es parte del descubrir. Entonces, es parte de este despertar, de ver la sombra, como mencionabas anteriormente, y ver la luz. Ahí está. Eso, y que ahora es planetario. Entonces, eso es lo maravilloso, y nos podemos comunicar, tal como lo estamos haciendo ahora. Nos podemos comunicar a través del planeta y las ideas ya no son locales. Es un sistema que se amplió, ya no pertenece solamente a nuestro metro cuadrado. Esta familia es ahora un sistema grande en el cual podemos aprender y crecer en esta interrelación. Todos como hermanas y hermanas, de ahí hablan de la fraternidad y la sororidad también.
Entonces, es algo más colaborativo. Ojalá que esto realmente sea así cuando salgamos de este parto en el que estamos inmersos. En vez de competitivo, ir a lo colaborativo, porque juntos podemos hacer mucho más. Juntos podemos hacer mucho más. Vladimir Uber, vamos a ir dando cierre a esta emisión, a este programa nuevamente, tu programa de desarrollo personal. Muchas gracias. Un cambio de paradigma de ser individualistas a ser comunidad, especies más colaborativas, escuchando más nuestro alma y sacándonos las máscaras que hemos sostenido por tanto tiempo y que solamente nos enferman. Justamente. Françoise, te agradezco la invitación. Y a todos los que están mirando el programa también un cariñoso abrazo. Que estés muy bien. Y recordarles que a la comunidad nuevamente que nos encontramos los lunes, los miércoles y los viernes a las 12 del mediodía. Todos los programas de desarrollo personal los podéis encontrar en YouTube escribiendo hashtag nuevamente. Hay otras entrevistas a Siley Mora, Pati May, Sergio Saues, Marcela Lechuga, Paulina Hunt, Catalina Claro, etcétera. Así que podéis ahí, en este periodo que hay tiempo, podéis seguir las redes sociales también de Vladimir Uber. En YouTube él también tienes unas conferencias muy interesantes. Está tu página web también, que es muy interesante para profundizar más en lo que estás ahora mismo planteando. Si pudiera dar el nombre del sitio web. Va a quedar escrito esto en el Facebook y queda escrito en el YouTube, así que... Ya. Ok. Aparte es cosa de escribir tu nombre en internet y aparece enseguida, nos lleva a todos tus... Ir a YouTube y de ahí Vladimir Huber Oficial. Muchas gracias. Y bueno, para profundizar más en uno mismo y quizás para estar acompañados en este ver nuestras propias sombras, es que el Centro Experiencial para el Desarrollo Humano, que es una escuela humanista que está en La Reina hace muchos años, tiene una serie de profesionales que te pueden acompañar en este difícil proceso online, en este momento online, después es presencial, para poder no estar solo, atravesando quizás la angustia, miedos, etcétera. Para ello, la información la podéis encontrar en www.centroexperiencial.com, en las redes sociales también, centro-experiencial en Instagram, y el Centro Experiencial también ofrece un proceso de desarrollo personal que tiene duración de 10 meses, que comienza en mayo. No sé cómo va a ser ahora la modalidad, pero ahí podéis estar atentos, y es interesante, se llama Volviendo a la Fuente, y es un volver a tu yo esencial, realmente sacándonos estas máscaras que menciona Vladimir Uber, a través de diferentes técnicas de la Gestalt, neurrichianas, técnicas de grupo de encuentro, etcétera. Es que realmente nos encontramos con nuestra propia esencia y verdad, que no es fácil, pero la verdad que luego se hace más agradable. Y el Centro Experiencial también está realizando meditaciones activas, Osho, todos los días a las 7 de la tarde, en este momento online, así que también podéis buscar la información en las mismas redes sociales, o escribir al mail del Centro Experiencial, que es una buena herramienta para sacudir aquellas tensiones, emociones que puedan estar bloqueando, para, como mencionaba Vladimir, luego estas emociones nos pueden enfermar si no son realmente expresadas hacia afuera. Y es una primera instancia de contactar con ello, quizás con esa angustia que me está apretando aquí, con esa sensación de tener una célula de piedra en la garganta, y poder abrir esa emoción hacia afuera, poder quizás contactar un poco, llorar, expresarla, para después sí llegar a ese espacio de meditación propiamente tal, de silencio interior, pero una vez que hemos sacado hacia afuera. Y en las cercanías de Santiago, en el Cajón del Maipo, está el Centro Chakra, que es un proyecto que se une al movimiento de transición y ecoaldeas, con el fin de fomentar la ecoregeneración de la madre tierra. Podéis también seguir las redes sociales, centro-chakra, y bueno, cuando ya se nos abra la posibilidad de poder salir de esta cuarentena, pues qué bien ir allá al Cajón del Maipo a encontrarnos con este espacio y quizás aprender nuevas técnicas de autosustentabilidad, de generar huertos orgánicos, de empezar a cultivarnos, ya sea internamente como también en cómo nos proveemos, en cómo nos alimentamos, para estar sanos emocionalmente y físicamente.
Eso pues, nos estamos viendo lunes, miércoles y viernes en Nuevamente, tu programa de desarrollo personal.